Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede compartir con ustedes el tema ¿Eres pecador? Bienvenido. Antes que nada, debemos tener claro qué es un pecador. Un pecador es una persona que se encuentra en transgresión. Sí, en una transgresión voluntaria, es decir, en desobediencia a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Esa persona que se aparta de lo que es recto y de lo que es justo. A la mayoría de las personas, si se le pregunta, ¿eres pecador?, casi todos te contestan que no. Dicen que no, que porque no le hago daño a nadie, no he asaltado algún banco, no he matado a alguien, pues creo que con las acciones que hago no lastimo o perjudico a otras personas. Pero en este momento te invito a que hagas una reflexión. Vamos a dar lectura a lo que son los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20. Si me acompañan, por favor, a esa cita. Y ahí nos cita los 10 mandamientos. El primero de ellos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que no se deben tener otras deidades a las cuales se le tenga fe, o se le pida algo, o se le rinda culto, etcétera, etcétera. Este es el primer mandamiento. Vamos al segundo mandamiento. Dice: no te harás imagen. No te harás imagen de nada, de lo que esté arriba en el cielo o lo que esté aquí abajo en la tierra. ¿Qué es lo que hay arriba en el cielo? ¿Ángeles? Personas que partieron de este mundo en santidad, como los apóstoles, por ejemplo, Pedro, como María, como José. ¿Qué más hay allá arriba en los cielos? Los astros, el sol, la luna. Y dice que no nos debemos hacer ninguna imagen, ni de lo que está arriba, ni de lo que está aquí abajo. ¿Qué hay aquí abajo? Personas. ¿Qué más hay aquí abajo? Plantas, animales, es decir, creación de Dios. Sí, porque Dios es el creador. Y todo lo que está aquí abajo y todo lo que está en los cielos es creado, fue creado por Él. Ese es el segundo mandamiento. No te harás ninguna imagen. Dice: y no te inclinarás a esa imagen de lo que sea o de quien sea. No te inclinarás a ella. Vamos a ver qué dice el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Es decir, no podemos pronunciar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de su Santo Espíritu para cualquier cosa, para cosas vanas, para cosas sin importancia. ¿Y cuántas personas hoy día toman el nombre de Dios para hacer una burla, para hacer un chiste? Porque dice su palabra: porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Vamos al número 4. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice aquí en su palabra que podemos trabajar durante 6 días, pero el séptimo día lo tenemos que dedicar a Dios, para escuchar su palabra, para leerla, para cantarle alabanzas. Sí, esos cánticos.
dedicando ese día tiempo en la oración, en predicar su palabra, en orar por otras personas, tal vez visitar a los enfermos, a los que tengan necesidad. Todas estas cosas es guardar ese día para Él. Vamos al número 5. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo estás en este punto? Desafortunadamente, muchos hijos le faltan el respeto a sus padres. Los insultan, los tratan mal, les hablan ásperamente, no obedecen a sus padres. ¿Cómo estás en este mandamiento? El siguiente, el número 6, dice, no matarás. Es decir, no le quitarás la vida a otra persona. Pero también en la palabra nos dice, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, que todo aquel que aborrece a su hermano, a su prójimo, es homicida delante de Dios. Es preocupante, ¿verdad? Que si guardas en tu corazón rencor, odio, aborreces a alguien para Dios, eres un homicida. El siguiente mandamiento, el número 7, dice, no cometerás adulterio. Sabemos qué significa este pecado. Cuando tú estás casado con alguien y tienes otra relación sentimental o íntima con otra persona que no es tu esposa o viceversa. El número 8 dice, no hurtarás. ¿Qué significa esto? No tomarás algo que no te pertenece, que no es tuyo, por mínimo que sea el objeto. Así sea que tomaste una cubeta, pero no es tuya. Para Dios eres un ladrón. Si tú tomaste dinero del monedero de tu mamá o de la cartera de tu papá y no se lo pediste, si tú, esposa, tomaste dinero de la cartera de tu esposo sin habérselo pedido, entonces también cometiste ese pecado. ¿En algún momento de tu vida has tomado algo que no te pertenece? Entonces, has transgredido este mandamiento. El siguiente, el número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es hablar contra alguien un falso? Cuando tú dices, me dijo esto o hizo aquello y no es cierto. Dijiste una mentira de esa persona. Eso es levantar en contra de alguien un falso testimonio. El siguiente mandamiento, el número 10, dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Dice cosas materiales, su casa, su automóvil, su dinero, su trabajo. Pero también dice aquí en la palabra que no codiciarás tampoco a la mujer de tu prójimo, o viceversa, al hombre de esa mujer que tú conoces. Si nos damos cuenta y si somos sinceros, ¿cuál es la respuesta hasta este momento a la pregunta del día de hoy? ¿Eres pecador? Tenemos en la Biblia un ejemplo, una historia que fue real.
de una mujer que era adúltera. Si me acompañan por favor a esa cita, se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 8, y vamos a dar lectura. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le hicieron esa pregunta a Jesús. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas de esto? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, entonces Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Podemos darnos cuenta en esta historia lo que pasó. Estos hombres descubrieron a esa mujer, dice aquí, en el acto mismo de adulterio. Y en ese tiempo, a tales mujeres las apedreaban. Entonces ellos se acercaron a donde estaba Jesús, pues a ver qué decía él al respecto. ¿Y qué fue lo que les dijo? Yo creo que estos hombres nunca esperaron que Jesús fuera a decir eso. Les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Ninguno pudo arrojar una piedra. ¿Y por qué no pudieron? Porque aquí dice la palabra que fueron acusados por su conciencia. Sí, su misma conciencia les dijo: tú no puedes arrojarle una piedra, porque tú también eres pecador. No puedes arrojarle la piedra porque tú también eres un adúltero. No puedes arrojársela porque tú eres un fornicario. No puedes porque tú eres un mentiroso. No puedes porque eres hipócrita. Tú tampoco puedes arrojar esa piedra porque eres un borracho o un blasfemo o ladrón. En fin, su misma conciencia les dijo que no podían arrojar una piedra. Jesucristo no les dijo nada. Jesús no les dijo a uno por uno lo que ellos hacían. Aun cuando Jesús lo sabía perfectamente lo que cada uno de ellos hacía. ¿Cuál era su transgresión? ¿Cuál era su pecado?
Pero su misma conciencia les dijo el motivo por el cual no podían arrojarle a esa mujer la piedra. Entonces después le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque todos se fueron, no quedó ninguno. Y pues la mujer dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está lo que el Señor le dijo. Cuando el Señor le dice: yo tampoco te condeno, ahí Dios la estaba perdonando. Le estaba perdonando todos sus pecados, todas sus iniquidades. Pero también le dijo: pero no peques más. Entonces el Señor perdona, sí, pero nosotros debemos dejar a un lado y completamente el pecado, llámese como se llame. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 35 y 36 nos dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Esta mujer que estaba en ese pecado halló la vida. Pero dice también más adelante: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Porque todas las personas que aquí en vida, en esta tierra, no se arrepienten, no dejan a un lado el pecado, su alma se dirige a ese lugar. Tal parece que quieren estar en ese lugar de tormento eterno. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23 y 24. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta clara. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Y por lo tanto, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Podemos ser justificados, como dice aquí, gratuitamente. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, porque Jesucristo pagó el precio. Por eso dice que ahora esta justificación es gratuita, porque Jesucristo pagó todo. Cuando bajó a esta tierra, cuando lo crucificaron, Él fue el cordero inmolado, Él fue el sacrificio. Eso fue el pago por nuestra salvación. Vamos también al libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 2 al 6. Vamos a ver qué tremenda palabra está el Señor diciendo. ¿Qué está diciendo? Oíd cielos, escucha tú tierra, porque está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí dice que hasta este animalito conoce a su dueño. Ese animalito que está domesticado conoce quién es su dueño. ¿Quién es esa persona que lo ha cuidado o alimentado? Dice, el asno conoce cuál es el pesebre de su Señor. Pero qué tristeza. Hace aquí el Señor un reclamo y dice, mi pueblo
no me conoce. ¿Qué está diciendo en esto el Señor? Que su pueblo, que las personas no quieren obedecer, no quieren acercarse a Él. Por eso les dice aquí, oh gente pecadora, pueblo que está cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que conociendo su palabra han vuelto atrás. Conociendo su palabra, experimentando el poder de Dios, ya no quieren saber nada de Él. Por eso el Señor dice, ¿querréis ser castigados? Sí, porque otra parte de la palabra dice, yo reprendo y castigo a quien amo, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía seguiréis en rebelión, en desobediencia? Porque aquel que conociendo lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Aquí dice el Señor, toda cabeza está enferma. ¿De qué está enferma? De pecado, de malos pensamientos, de estar maquinando cosas malas, de cómo hacerle mal al prójimo. Todo corazón está doliente. ¿Por qué dice que el corazón está doliente? Porque como dice otra parte de la palabra, porque de dentro del corazón sale todo lo malo, todo el pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay alguna cosa sana, es decir, alguna cosa buena espiritualmente. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Desde los pies, ¿cómo es esto? ¿Sí? Porque como dice otra parte de la palabra, los pies presurosos hacia el mal. A estar ahí bailando y moviéndose como serpiente, con esos movimientos que incitan al pecado, con esa música cuya letra es pura depravación, cuya letra incita a la maldad, incita a pecar. ¿Y por qué se enferma la cabeza? Espiritualmente, ¿por qué está enferma? Pues porque la gente solamente está viendo cosas que no debe ver. Cosas que sabe perfectamente que es pecado, que está ensuciando su mente. Dice, no hay cosa sana, sino solo heridas. ¿Cuáles heridas? Espiritualmente está hablando aquí, heridas en el corazón. Odio, resentimiento, amargura, a lo mejor deseo de venganza, no lo sé. Pero hay heridas. Dice, hay hinchazón, está hinchado el corazón de pecado, de maldad. Dice aquí también, podrida llaga. Ya hay corazones que están podridos. ¿Y por qué llega ese corazón a ese punto de estar podrido, maloliente? Por la acumulación excesiva de pecado, por la lejanía hacia Dios. Por eso, en alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acabamos de leer
que una persona que tiene herida en el corazón, una persona que tiene hinchazón en el corazón, una persona que tiene su alma podrida, con una llaga podrida, es una persona que está enferma, espiritualmente está enferma. Por eso el Señor dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Pero si tú te encuentras así, entonces estás enfermo espiritualmente. Entonces tú necesitas un médico. Y ese médico se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él puede sanar tus heridas. Él puede quitar esa hinchazón de pecado. Él puede quitar esa llaga y sanarla, vendarla. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede lograr esto? Que tú te acerques a Él. Que reconozcas que eres pecador. Que te acerques a Él. Que le digas que te ayude, que le pidas perdón. Por eso dice también en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, dice ahí, hijitos míos. Fíjense nada más cómo el Señor nos habla. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es el que nos defiende ante el Padre? Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué Él es el abogado? Porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz. Por eso Él es nuestro único abogado. Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 26 y en el verso 27? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es pecar voluntariamente? Consciente de lo que estás haciendo. Porque una cosa es tener un error por un descuido y otra muy diferente, no querer dejar el pecado, sino hacerlo consciente, continuamente, voluntario. Vamos también a ver qué dice Segunda de Pedro en el capítulo 2, en el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a esos ángeles que se les rebelaron y los sacó, los arrojó, como dice aquí, al infierno, a esas prisiones de obscuridad, ¿qué espera todo aquel que sigue en pecado, que sigue en rebelión, que no quiere dejar de hacer lo malo? Lo mismo, porque Dios es un Dios justo. ¿Qué dice el libro de Números? En el capítulo 14, en el verso 18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. Sí, aquí dice que Jehová es tardo para la ira, que su misericordia es grande para con nosotros, que Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión. ¿Cuándo perdona? Si esa persona le pide a Dios perdón con un corazón sincero y se aparta de ese pecado, entonces, como dice aquí, Él perdona la iniquidad y la rebelión. Pero no va a tener por inocente al que sea culpable. A aquella persona que en esta tierra, que en vida no se arrepintió y no dejó el pecado, no lo va a dar por inocente. Y es que imagínense que el Señor aceptara en el cielo, en su gloria, por ejemplo, a ese delincuente violador de niños, a esa mujer que vende su cuerpo, a ese hombre que está en adulterio, haciendo sufrir continuamente a su esposa, a esos hijos que insultan o golpean, por ejemplo, a sus padres, que aceptara a esos que se meten a las casas a robar, que golpean a las personas para quitarles sus pertenencias. No sería un Dios justo. Es tiempo de hacer, como dice el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de paz a tu vida, a tu familia. El Señor está dispuesto a perdonar, pero tú tienes que esforzarte. Eres tú el que tienes que dejar el pecado. Y si tú te decides y te esfuerzas de corazón, Dios está dispuesto a ayudarte y a perdonarte. Me dio gusto compartir con ustedes este hermoso mensaje. Le damos gracias, le damos gloria a Dios por su palabra. Los esperamos en nuestro siguiente video. Que Dios les bendiga.